Buenas noches, bienvenidos a Reporte Especial. Les presento nuestro contenido del día de hoy. La reforma a la Ley 225-20 de residuos sólidos genera más interrogantes que respuestas. ¿Cuál es el verdadero motivo detrás de este cambio? ¿Favorecerá a la ciudadanía o consolidará un monopolio en el sector político? De inmediato les presento el contenido que hemos preparado para ustedes esta noche. La reforma a la Ley 225-20 en República Dominicana abre un gran debate. ¿Es modernización ambiental o monopolio fiscal? Residuos, poder y recaudaciones ponen a la sociedad en la encrucijada de la reforma a la Ley de la Basura. En medio de una crisis ambiental creciente y la presión por modernizar el manejo de residuos, República Dominicana se enfrenta a un debate legislativo, la reforma a la Ley 225-20, que rige la gestión integral de desechos sólidos. Se presenta bajo el discurso de la sostenibilidad y la modernización. Lo que sí debe de someterse a un proceso de discusión pública. Si eso no va a unas vistas públicas, esa ley podrá terminar siendo inconstitucional a partir de las últimas sentencias que ha dictado el Tribunal Constitucional en cuanto a los derechos de los ciudadanos a estar previamente informado y tener la posibilidad de opinar y objetar cuando se trata de disposiciones que lo afecten de manera personal. Pero numerosos expertos advierten que tras esa fachada se esconde un proyecto que podría concentrar el poder económico y político en un monopolio disfrazado de eficiencia ambiental. Se concentra en dos aspectos. Uno, un aumento significativo a los que manejan lo que es la disposición final y un aumento a los propios ayuntamientos que hacen la recolección. Entonces, en esos dos sentidos, digo que la ley tiene un efecto eminentemente económico. Para comprender el alcance de la reforma es necesario retroceder a la historia de la Ley 225-20, aprobada en un contexto en el que el manejo de residuos se consideraba un problema local y limitado. La ley original establecía una serie de tarifas y procedimientos que con el tiempo resultaban ser ineficientes para enfrentar el crecimiento acelerado de desechos en las ciudades dominicanas. Con el aumento poblacional y la expansión urbana, la demanda de una gestión más eficiente se hizo presente. Sin embargo, la actualización legislativa no se ha centrado únicamente en aspectos técnicos ambientales, sino que se ha vinculado estrechamente a intereses económicos y políticos que hoy cobran gran relevancia. Uno de los puntos más polémicos de la reforma es la discrepancia entre las cifras, el aumento de las tasas impositivas y los porcentajes que llegan a más de 3.000% de aumento. La recaudación que se recibiría sería de 26.000 millones de pesos aproximadamente, según especialistas de la ARD. La propuesta establecería recaudaciones que superarían los 26.000 millones de pesos, según los cálculos de la Asociación de Industrias. Esto se contrapone a las declaraciones del ministro de Medio Ambiente, quien ha dejado claro que solo serían necesarios 6.000 millones para solventar los problemas actuales de manejo de residuos. Esta diferencia asombra a quienes lo analizan, pues se cuestiona la necesidad real de un impacto fiscal tan agresivo sobre la población y el sector empresarial. Sustentado en hechos, puedo comentarte que estamos muy preocupados por temas relacionados con la forma y temas relacionados con el fondo. En el caso de la forma, realmente nos llamó muchísimo la atención la manera, digamos, en cómo todo concluyó en el Senado. Sobre todo porque el Senado es una instancia con la que tenemos excelente relación y que nos tiene acostumbrados a procesos de discusión enfocados en la transparencia. Bajo este esquema, un consejo exclusivo tendría la potestad de definir tarifas, condiciones de servicio y la distribución de los fondos a las alcaldías. La preocupación está en que esta concentración de poder podría excluir a otros actores y propiciar la creación de un monopolio en un sector tan vital para la salud pública y el medio ambiente. Mira, realmente el manejo de los residuos en términos de recolección es un monopolio, porque o lo tienen los ayuntamientos o no más de 3 o 4 empresas que son las que verdaderamente dan el servicio. Lo demás
se hace de manera artesanal. La reforma propone un cambio drástico en la estructura de tarifas. Mientras la ley original contemplaba montos que oscilaban entre 500 y 260 mil pesos, la nueva propuesta eleva estas cifras hasta rangos de 1.200 a 10 millones de pesos. Además, introduce un cobro equivalente al 0.5% de los ingresos tributarios anuales del Estado, lo que implica una carga fiscal considerable, tanto para empresas como para ciudadanos. Este incremento podría afectar directamente la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas y alterar el equilibrio económico de sectores estratégicos. La drástica diferencia entre las cifras proyectadas para la recaudación y la cantidad que supuestamente se necesita para solventar el manejo de los residuos sugiere que la reforma podría tener fines ocultos. El artículo 140, que es el que establece ahora mismo pues, todo lo relacionado con el tipping fee o los montos que el fideicomiso de uso sostenible debe de pagar a las estaciones de transferencia, a los gestores de estaciones de transferencia, a los gestores de relleno sanitario, a los gestores de planta de valorización. Ahora mismo, si vemos ese artículo en la ley, que está establecido un monto por tonelada. En las estaciones de transferencia se pagan pues 300 pesos por tonelada, en los rellenos sanitarios 600 pesos por tonelada y en las plantas de valorización 1.200 pesos por tonelada. Ahora esta propuesta de modificación introduce un lenguaje que nos llevó a confusión, porque en lugar de utilizar la misma terminología o la misma unidad de medida de hacer el pago por tonelada, pues propone hacerlo por kilo. Lo que señala que esta estrategia podría estar orientada a generar un flujo de recursos que beneficie a grupos económicos y políticos, utilizando el pretexto ambiental para justificar una reforma fiscal agresiva. Se plantea que la imposición de una carga tan elevada podría ser un mecanismo para consolidar poder y asegurar apoyos políticos futuros, especialmente en un contexto electoral donde el partido de turno se beneficia en el corto plazo. El Fideicomiso de O Sostenible no solo centraliza la administración de los recursos en este esquema, sino que también le confiere a un pequeño grupo la capacidad de definir condiciones de mercado. El fideicomiso se ha manejado hasta ahora bien. Lo único eficiente que se ha ejecutado en esa ley de residuos es el fideicomiso. Después todo lo otro está entre cumplir en un 25, 30% o no cumplirlo nada. Y además, en el fideicomiso tiene unos procedimientos internos mediante los cuales todo lo que ahí se decide participa el sector empresarial. Esta concentración de poder podría llevar a la exclusión de nuevos competidores y a la instauración de contratos blindados, donde ciertos actores tendrían asegurada la prestación del servicio con renovaciones automáticas, limitando la entrada de inversiones locales y extranjeras. Un artículo que procura exigir que las tapitas de envases plásticos sean de polipropileno, sin ningún tipo de justificación ni argumentación, considerando que las tapitas que se utilizan actualmente en el país son de polietileno y no ha habido ningún tipo de problema en fomentar su reciclabilidad o su economía circular. Ahí realmente que quedamos un poquito deseosos de información adicional. Este modelo se asemeja a sistemas que en otros países han generado ineficiencias y prácticas corruptas, elevando los costos y restringiendo la innovación en la gestión de residuos. Históricamente, los municipios han sido responsables de atender las necesidades básicas de sus comunidades, pero este nuevo modelo plantea que las decisiones importantes se centralicen, dejando a las alcaldías subordinadas a directrices que pueden ser influenciadas políticamente. Para mí lo más controvertido es primero la parte que tiene que ver con relación al pago a los ayuntamientos, donde se establece que sea vía la factura eléctrica. Eso tiene dos componentes. Uno, que quienes manejan el sector eléctrico siempre se han opuesto a contribuir a cobrar ese servicio. Y dos, que lo deja abierto a que cada ayuntamiento establezca la tasa por el servicio. Yo creo que eso genera dificultades para la ejecución y también dificultades al ciudadano. Esta situación abre la puerta a la instrumentalización electoral, donde el partido de turno podría favorecer a ciertos municipios a cambio de apoyo político, lo que afectaría la equidad y la gestión local.
Uno de los elementos más criticados de la reforma es el mecanismo que favorece contratos asegurados y la renovación automática de ciertos prestadores de servicios. Hay una disposición cuando habla de la transferencia de los recursos a los ayuntamientos, habla que van a ser transferidos a las alcaldías. Las alcaldías no son personas jurídicas, la persona jurídica es el ayuntamiento, por lo tanto la alcaldía no tiene fondo ni cuenta bancaria, tiene el ayuntamiento como tal. Este sistema, que ya se ha evidenciado en algunas zonas del país, crea barreras de entrada para nuevos competidores y refuerza la posición de un grupo selecto, cerrando el mercado y eliminando la libre competencia. Independientemente de si pueden o no, de si tú tienes la capacidad de tener un horno, de coprocesar, de valorizar residuos, tú estás incluido dentro de la ley y tienes que cumplirla. Entonces, en el otro aspecto está que no se ha contemplado con relación a los aspectos técnicos. O sea, los 4 hornos cementeros que están en República Dominicana son 4 hornos completamente diferentes. Y no es algo tan sencillo como qué es lo que ha pasado, que entiendo que quizás el mismo desconocimiento es lo que ha traído a poner un artículo de esta naturaleza en una ley. No conocen que no es tan simple como que agarrar los residuos y colocarnos en el horno y se acabó. La falta de transparencia en estos procesos contrasta con los principios de una economía abierta y competitiva, generando inquietud entre empresarios y analistas del sector. Hay varios aspectos que quienes redactaron ese artículo dentro de la ley no tomaron en consideración. Primero, hay un aspecto de la estructura de gestión de residuos con que cuenta el país actualmente. No existe una estructura de suministro de residuos, de combustibles derivados de residuos. Ni lo va a existir ni mañana ni en el corto plazo. Cuando se hace ese tipo de propuestas y sobre todo de carácter obligatorio, tiene que existir ya un mercado completamente maduro para lo que es el suministro garantizado de un combustible derivado de residuos, como el que se pretende que la industria utilice básicamente de manera obligatoria a partir del próximo año. El aumento exponencial de las tarifas y la nueva estructura impositiva no solo afecta a los ciudadanos, sino que tiene implicaciones profundas para el sector industrial y comercial. Hay una situación que ellos cambian, y cambian de tonelada a gramos. Entonces eso genera confusión de por sí, porque siempre, en todo el tiempo que tengo trabajando en esto, siempre vi que se hacía por tonelada. Y la tonelada es la unidad métrica más aceptada universalmente para el pago. En cuanto a los porcentajes que se establece, o sea, los valores que se establecen, yo no tengo una visión, por lo que decía anteriormente. Todavía aquí no podemos cuantificar qué cuesta la disposición final, porque no tenemos experiencia en ello. Las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, se verían sometidas a mayores costos operativos que podrían traducirse en reducciones de inversión, pérdida de competitividad e incluso cierre de negocios en un entorno ya complejo. Además, sectores estratégicos como la industria cementera, energética y turística podrían verse forzados a reestructurar sus modelos de negocio, generando un efecto dominó en la economía nacional. El artículo 20 nos dice a la industria del cemento en específico, nos obliga a consumir o a sustituir un 30% de la matriz de combustibles fósiles que nosotros usamos para la producción de cemento por combustibles derivados de residuos. Tú dirás, ok, eso está muy bien, pareciera y sonará fácil, pero ese no es el caso. La experiencia en la zona este del país ya ofrece un precedente preocupante. El modelo implementado en esta zona ha evidenciado cómo una estructura cerrada y monopolística puede asfixiar la competencia, limitar la entrada de nuevos actores y generar altos costos que finalmente repercuten en el consumidor final.